Buenas, buenas, soy Ayelen Correa y te doy la bienvenida a la cuarta temporada del Detrás de las Partituras. Para mantenerte siempre informado, para continuar rompiendo tabúes, para intercambiar ideas con otros colegas y para seguir dando a luz a conocimientos nuevos. Así que prepara el mate, té o café, ponete cómodo, cómoda, que empezamos. Buenas, buenas. Estamos acá en otro episodio, en el Detrás de las Partituras, con un episodio de entrevistas como los tenemos habituados. Hoy me acompaña Lucía Guerra. ¿Qué tal estás? Bienvenida. Hola, qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Lucía para todos, Lucy para entre amigos que ya nos Eso. conocemos. Así que quisiera que nos cuentes un poquito quién es y qué hace Lucía Guerra. Bueno, pues muy bien. Yo soy guitarrista mexicana y actualmente vivo radico en Italia, en Lucca, en la Toscana. Y pues hace como 12 años más o menos vine para acá, después de haber terminado mi carrera de guitarra en Coahuila, en el norte de México. Vine para hacer la maestría. Y pues una cosa me llevó a otra y empecé a enseñar, que yo no lo tenía, no era como mi prioridad, digamos, ¿no? En aquellos tiempos. Y después se convirtió en mi prioridad y ya después la parte del concertismo y eso se quedó un poquito atrás porque pues cambiamos todos y cambian las prioridades. Entonces, más que nada me dedico a enseñar guitarra en diferentes escuelas, diferentes grados. Y pues nada, aquí estamos en Italia. Bien, qué bueno. Y justamente a esto nos trae este episodio de entrevista, que es hablar de la pedagogía, pero aplicada a la multiculturalidad, porque de México a Exacto. Italia hay un abismo, diría, además del océano de por medio, hay un abismo también en las pedagogías. Quisiera Así es. que nos cuentes primero el inicio, cómo vos como guitarrista veías esa diferencia pedagógica y después, al momento de dar clase, qué es lo que te pasó también, ¿no? Como notar qué diferencias hay de un lugar al otro. Claro, yo siempre digo que la única cosa que tenemos en común son los colores de la bandera de Italia y México, porque lo demás no hay nada. Son mundos opuestos, ¿no? Son A mundos ver, diferentes. a ver Pues yo qué tan cuando llegué, opuesto. totalmente, cuando llegué como estudiante sí fue un shock, fue el hecho de decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué? Si yo ya había terminado de estudiar y fue como volver a empezar en Ahí. muchos aspectos. A nivel didáctico, era muy diferente. Era como si, no que no hubiera hecho nada ya, no es eso, pero es como si no hubiera tenido mis bases cimentadas. Ujú. Siempre tuve muy claras mis limitaciones de hasta donde llegaba como guitarrista, ¿no? Lo que había logrado, pero el llegar aquí fue como un shock ver a gente, no sé, que tenía 10 años menos que yo, ¿no? Con un proceso diferente, no por el hecho de comparar, eso no tiene nada que ver, sino el darte cuenta que algo pasó o funcionamos diferente o el proceso es distinto. Entonces, para llegar a alcanzar a mis compañeros, porque todos teníamos más o menos el mismo programa, cambiaban las piezas y eso, pero el programa era el mismo. Lo que sí es que me topé con un compañerismo que no me esperaba. En México sí es un poquito más de, a ver, déjame entrar al examen a ver en qué se equivoca. O a ver, Ajá. siempre está ese hecho de ir a juzgar y a ver qué está bien, qué está mal. Y aquí yo nunca sentí eso, debo decir, jamás. Y eso ya fue una diferencia. Entonces te sentías como más confiada de decir, ok, estoy haciendo las cosas bien. Y gracias a Dios terminé así y bien, pero esa fue una gran diferencia cuando estudiaba al Ok. nivel de compañeros. A nivel de didáctica, sí, el maestro era obviamente muy diferente al maestro que tenía en México. El maestro de México se convirtió como familia. Era más psicólogo, era más nunca hablar mal, nunca gritar, acompañar. Era, ok, con esto a lo mejor no te sientes muy a gusto, cambiamos las cosas. Pero siempre era a favor de, Claro. pero al mismo tiempo era cubrir un poquito esas limitaciones y no permitir, ¿no? Que a lo mejor, no sé, se pudiera avanzar de otra manera. O Era sea, resolver en el momento, ¿no? había más vínculo desde Sí, alumno y totalmente, estudiante, este totalmente. vínculo intrapersonal desde el lado Sí, más mexicano, y por ahí exacto. en Italia había como
una distancia más grande, Claro, pero había que sí, hacer sí. lo que estaba en el reglamento y había que hacer. Ah, había que hacer lo que estaba ahí, pero sin involucrarse a nivel, ¿no? De tener una relación más allá de, ay, es mi maestro, soy la alumna y pues ya, ¿no? Y Sí, del eso otro lado sí podríamos era una decir. protección. Claro, que este es una diferencia cultural y acá es Claro, donde sí, entra también totalmente. el tema de la pedagogía multicultural, ¿no? Cómo nos vamos acomodando, pero si tengo la experiencia esta como estudiante, por lo menos ya sé que puede haber una diferencia Exacto, después como profe. exacto, exacto. Y también como el ver si te gusta esa diferencia o si a lo mejor tú quieres cambiar algo, porque a lo mejor sientes que se puede, que te puedes vincular de alguna manera, ¿no? A lo mejor Total. diferente al vínculo que tenía yo, que tengo con mi maestro de México, pero que se puede hacer una relación, ¿no? De seres humanos intrapersonal, más Exacto. allá de la música o de la Que guitarra, del claro, que podemos instrumento. llegar a los mismos contenidos y al mismo nivel esperable por Totalmente. cada año, ¿no? Así Y es. al mismo tiempo puedo vincularme de una forma más amena y cercana, que no se nos cae Exacto. el rol de maestruli por estar un Exacto. poco más cerca. Exactamente. También para evitar, como hemos platicado mucho tú y yo, cosas de elementos de ansia, elementos de Sí, miedo, de muchas cosas, ¿no? Y el hacer ver que no pasa nada total. y que no eres ni superior ni nada, eres simplemente alguien que va a compartir algo con el alumno y ya, Sí. ¿no? Y como profe, este punto medio, ¿cómo lo lograste? ¿Qué sí pones en la balanza? Lo que me ayuda es un poquito mi forma de ser, mi personalidad. O sea que Mm, no, nunca, no puedo decir nunca, pero no pierdo el control de la situación. O sea, tengo un carácter bastante, lo controlo bien, no exploto, no, para nada. Y conforme vas creciendo, pues vas agarrando experiencia y es como, ok, de aquí no me voy a pasar y tienes claro. que entender, ¿no? La diferencia entre un alumno y el otro, cómo son, si son platicadores, si no son, si son introvertidos, si son, ¿no? Mm, También el ver que no todos los alumnos se van a dedicar a la música, pero eso tú es. con la música los vas a acompañar en su vida, hagan lo que hagan después, que es algo que a lo mejor otros maestros, digamos, que enseñan en conservatorio, y a veces para ellos no se ponen a pensar, ¿no? Y es como, ah, es mi alumno, ah, es guitarrista, es pianista, es flautista, y pues no lo sabemos. Y cuando Eso. son chiquitos, pues menos. Entonces es acompañarlos y es hacerles pasar el momento divertido, que aprendan algo, obviamente, que tengan ese amor por la música, por, ¿no? Que les puede aportar tanto, sobre todo. Total. Y que esto que decís que no necesariamente porque estén tocando hoy el instrumento se van a dedicar toda la vida, que toda la vida, hoy la Claro, expectativa de vida son 90 años. No sé si todos los 90 exacto. años vamos a hacer lo mismo. Imagínate. Sí, no, para nada. ¿No? Es como los deportes al final, ¿no? A lo Sí, mejor de chiquito jugaste tenis toda la vida o jugaste básquet, lo que sea, pero eso te suma muchas cosas. Disciplina, responsabilidad, muchas cosas que aprendiste gracias al deporte. A lo mejor no vas a ser atleta, no te vas a dedicar a... La magia de las mariposas. Un cuento simple, práctico y didáctico para abordar el miedo escénico en las primeras infancias. La magia de las mariposas, por Ayelen Correa. Disponible en Amazon. Pedagógicamente, si tuvieras que enumerar, aunque sea tres o cuatro o cinco, ¿qué diferencias notas pedagógicamente desde tu mirada del país de origen al país que actualmente residís? Para mí la más importante es que la seriedad que le dan a la música aquí no se la damos en México. O sea, en México es más como un hobby, ¿no? Y aquí no, sí notas ese interés, obviamente no en todos, pero ves esa seriedad y esas, ay, esta semana estudié, o sea, son cosas que en México a mí no me pasaban, yo no veía esas cosas, ¿no? Claro. Entonces, y esa seriedad por la música, no sé, yo la pondría en un lugar importante, no sé si en el uno, pero se me hace algo de un Claro valor que tiene un valor importante, ¿no? que no es que eventualmente esta semana estudié, sino que hay una regularidad. Hay una regularidad, hay más constancia, exacto, ahí también luego van cambiando por edades, ¿no? Hay Sí, edades donde, ¿no? A lo mejor un año completo no hizo nada, pero luego vas notando ese cambio
y a lo mejor adquieren más constancia, más regularidad. Y eso yo en mi país no lo veía. ¿Alguna otra cosa más? ¿Qué más podría ser? ¿Sabes? Una cosa es cuando, al menos aquí los italianos, no sé, por ejemplo, los españoles, por ejemplo, los orientales sí lo tienen, o los rusos, que son sumamente precisos. O sea, no, es la manera de estudio. Sí. Seguramente ese es otro punto, el cómo estudias. Y aquí son súper precisos. Es muy raro que, ¿no? Que las notas salgan sucias y a veces yo lo noto en los latinoamericanos que es, ay, tú tócale. A lo mejor tiene como más corazón y tiene más, ¿no? Ese lado latino, que es muy diferente. Y Sí, sí. lo aprecias y lo valoras. Y Sí, y dices, lo que te que iba es a decir, increíble. que incluso las experiencias que nosotras tenemos así, multiculturalidad, incluso varían dentro del mismo país, Claro, porque claro, totalmente. vos estás ahí en el norte, yo viví en el sur, En el sur. eh, y claro, la forma de ver y de percibir el vínculo con la música y con el quehacer cotidiano de esa responsabilidad también varía. Claro, Creo que también se da en el aspecto esto que mencionabas, de la seriedad con la que se abordan las sí, cosas. Y eso también hace a la familia, cómo la familia colabora para que esa seriedad que imprime el niño o el adolescente se pueda sostener a lo largo del claro, año. definitivamente. Yo creo que eso tiene mucho que ver. La familia que Porque está atrás y que apoya. me acuerdo una de las frases polémicas o más conocidas también de Beethoven, que es preferible una nota sucia, pero es imperdonable tocar sin pasión, o una cosa así, Exacto. parafraseando, ¿no? Sí, sí. Eh, el tema latino viene por ahí, ¿no? Como mucha pasión, Y pero viene no por tan ahí. dirigida, diría yo, No, no. Y eso pues sino te que habla mucho de desbordada. la cultura, ¿no? Sí, claro, claro, Ahora claro. por ahí, otras culturas un poco más orientales tienen todo muy dirigido y poco vivido. Exacto. Sí, Entonces, quizás ahí pedagógicamente es muy interesante poder hacer, ¿no? Cada uno, cada maestrito con su librito, porque tiene este bagaje de experiencia y pensaba en eso. ¿Cómo es que te relacionás eh, con estas perspectivas tan variables y cómo a vos te ha repercutido como profesional viendo todas estas formas de ser, de caracteres y de organización al momento de dar clases con un estudiante? ¿Cómo te ha repercutido a vos? a mí se me hace la parte más interesante de todo eso. Y el ver el por qué. El por qué a lo mejor este es súper preciso, porque toca como, ¿no? Como si tuviera un metrónomo atrás y a lo mejor nunca ha tocado con un metrónomo, pero es, ¿no? Por ejemplo, algún alumno que tengo que viene de China y así lo hace con todo en la escuela, es así. Y todas Claro, sus calificaciones son 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, pero por el método, por cómo estudia, porque repite y luego es a ver, pero ¿cómo estudias? Y te das cuenta que es una constante repetición, que muchas veces nosotros decimos, es que no ganas nada repitiendo, mira que no, las frases y resuélvelo de otra manera, intenta frasearlo de otro modo, pero ellos no, ellos lo ven. Ta, 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 ta. Entonces, ¿cómo puedes contribuir tú? Ya claro, está a lo mejor perfecto en cuestión técnica, con lo que quieras, pero ahora es cómo entrarle en la cabeza para que se dé cuenta que a lo mejor lo puede hacer de otra manera, que a lo mejor se va a equivocar en dos notas, pero va a comunicar algo. claro, Al final nuestra misión es esa, comunicar, ¿no? total. Pero a veces a lo mejor a ellos nadie les dijo que tenían que comunicar y era tocar perfecto, y era no equivocarse, y era aprender de memoria, muchas cosas que crecieron así y yo no puedo llegar a decirle, oye, no lo puedes hacer así. No, pero es simplemente buscar una manera de decir, mira, es que a lo mejor con esto vas a ganar un poquito más, te vas a divertir más cuando estudies. Y es como los pones a pensar y por lo mismo con el otro, el que llega todo desordenado, donde no hay, no, un metrónomo atrás, donde no hay la sensación del ritmo, donde no hay la pulsación, donde no hay nada. Entonces, a ver, es importante por esto y esto, que lo aplicas en todo, ¿no? En la vida, no nada más en la música. Pero es muy Total. interesante. Y esta perspectiva profesional que estás hablando
me imagino que si nos ponemos a ver estrategias didácticas para cada uno, lo haces en automático, Sí, porque tenés tanto training de ver tantas personas tan distintas que es una obviedad que no se puede copiar y pegar exacto. didácticamente, Sí, sí, es que verdad, o sea, es en función de la necesidad del estudiante. Y pensaba totalmente. esto, ¿no? ¿Qué diferencia si hipotetizamos, si te hubieses quedado en México siendo profe en México, estas habilidades, Híjole, ¿crees que las hubieses desarrollado? no, jamás, jamás. O sea, ni siquiera en mí misma, ni siquiera en mi modo de tocar. O sea, ni siquiera, no. Por ejemplo, cuando nos conocimos nosotros, en lo que me ayudaste con esas piezas o sea, era ya un proceso de haber tomado muchas clases con gente diferente que me decía, mira, que intenta inventarte una historia, intenta, no, pero son cosas que a lo mejor no habías hecho antes y pues cuesta y es un proceso muy largo. Sí, Y llegué contigo, y ya fue muy diferente y ahora veo las cosas muy diferentes y todo eso me sirve, obviamente, para aplicarlo a los alumnos. Pero si yo no hubiera conocido a personas como tú o como otros maestros que he tenido, nunca me hubiera dado cuenta, total. nunca hubiera aprendido lo que he podido aprender y aplicar. Y a lo mejor ya ni siquiera en mí. O sea, ya es como, ah, mira, eso me puede servir para no sé quién. Y luego ya a lo mejor tú lo aplicas automáticamente, Sí. pero sirve muchísimo. Y es salir, al final de cuentas, yo creo que esa es la respuesta. Tienes que salir, no es quedarte a vivir a lo mejor en otro lado, pero es salir y vivir en otro lugar, en otro contexto, en otra cultura, donde dices, pues yo no pertenezco aquí y te sientes como un pececito fuera del agua totalmente. Sí, O y dices, yo no quiero hacer las cosas así, pero te tienes que adaptar, eso es lo que te iba a decir, es salir del cascarón un es salir poquito, ¿no? completamente. Y salir de esa zona de confort que tenemos, Sí, que es complejo, por supuesto, que nadie claro. discute que tiene su No, complejidad. Más adelante nos vamos a meter un poquito en esa complejidad de lo que es moverse a lo largo del mundo. sí, Eh, pero para los que están escuchando y estarán diciendo, ¿en qué le ayudó a Yelena, Lucía? Bueno, nosotros hicimos un proceso y estuvimos trabajando herramientas pedagógicas para la claro, gestión emocional, tanto en alumnos como en la interpretación de Lucy como guitarrista. Entonces, claro, para seguir abordando en profundidad, claro, la interpretación emocional aplicada a la música es muy diferente cómo se desarrolla en un profesional con años de experiencia que con un estudiante, porque hay más herramientas, claramente. traes la mochilita ya llena. Exacto. Entonces no es lo mismo que te diga vos, Lu, con tantos años de experiencia como guitarrista, qué es pasión y cómo se puede llegar a expresar en una obra contundente, con tres fortes, o sea, ¿qué significará eso interpretativamente con un mensaje, bueno, dramático, desde un contexto emocional amoroso, que el compositor o compositora quizás vivió escénicamente en ese momento y que lo tradujo Exacto. a sonido? Entonces, de esto, Es vos que increíble. estás del otro lado escuchando, nos acá en el detrás de las partituras te contamos un poquito de esto, qué es lo que trabajamos a nivel de colegas, que es lo que sigue, ¿no? Nosotras hemos trabajado en equipo y hemos trabajado en este desarrollo de gestión emocional para hacer de puente con esos alumnos que les costaba un poquito y te quería preguntar, ¿cómo sentís el trabajo en equipo? Si te gusta, si no te gusta, em, ¿con qué ojos lo ves, ¿no? Así interdisciplinariamente, si encontrás pros y contras, ¿qué opinas al respecto? Para mí, totalmente suma a un equipo, pues es mucho mejor trabajar en equipo que trabajar solo. Y eso te lo da la experiencia. Al inicio, por ser instrumentistas, que a lo mejor sí tienes clase de música de cámara y ¿no? de ensambles y trabajas juntos, pero tampoco alcanzas a dimensionar la importancia del equipo. El resultado, ¿sabes cuál es? O tienes una idea de cómo debe ser, ¿no? Pero aún así estás buscando otra cosa, la perfección y que salga todo bien y las notas en su lugar. Y no tiene nada que ver con eso, porque es la comunicación, es qué quieres hacer con eso, ¿no? Y luego vas creciendo y te das cuenta que hay muchos colegas que a lo mejor piensan igual que tú,
o quieren llegar al mismo objetivo, pero al mismo tiempo, como no lo has hecho por muchos años, ni siquiera lo piensas, no es ni siquiera por ser egoísta, yo creo. Habrá quien sí, no lo sé, pero normalmente no es eso, es simplemente que no lo piensas y pues tú vas solo con tus creencias y con el librito que encontraste y cuando le das la oportunidad a que alguien más entre y de su punto de vista, se abre el mundo completamente. En la primera semana de julio hice en una escuela donde trabajo, hicimos como un curso de música de cámara, ¿no? Para hacer un pequeño ensamble de guitarra. Y ya lo había hecho con un amigo, un colega, guitarrista mexicano también. Pero ahí también tiene que ver otra cosa, que la piensa igual que yo, venimos de donde mismo y crecimos acá, o sea, terminamos como de crecer instrumentalmente, ¿no? Y pues vemos esas diferencias. Y nosotros dos somos guitarristas completamente diferentes. Mi amigo es un guitarrista súper dotado, que de verdad, pues, instrumentalmente es una cosa increíble. Y aquí musicalmente terminó o sea, como que hizo equilibrio, ¿no? Eso. Entonces empezó a enseñar también y le agarró amor a trabajar en equipo. Hicimos un cursito, eran 8 guitarristas. El problema era que teníamos al más chiquito de 9 años y al más grande de 65 años. Wow. Entonces era un problema porque tenemos 5 días para montar las piezas y qué vamos a hacer. Claro. Y era llegar ese día y a ver qué íbamos a resolver. Entonces, los dos pensamos en lo mismo. ¿Sabes qué? Vamos a dividir en 2 cuartetos, los más chiquitos y los más grandes, o chicos adultos. Montamos 2 piezas para los dos y 2 piezas todos juntos. Y cada adulto se va a hacer responsable de un chiquito. También para que ellos tuvieran esa tarea de, órale, pues cada el chiquito y tiene que hacer lo mismo que tú. No puede tocar todo, que toque las notas que pueda tocar y tú cubres lo demás. Y fue una experiencia increíble, porque no fue solo el trabajo en equipo de nosotros dos, sino que fue también de los grandes responsabilizarse de los chiquitos, y los chiquitos era bien bonito, así que volteaban, se perdían y volteaban y veían al grande, y ya. Pero acá Ya, estamos hablando, eso. escucha, si lo dividimos de secuencias didácticas, estrategias pedagógicas, Exacto. una planificación en Sí, equipo. sí, totalmente. Exacto. Y eso es ser docente, eso es tener una mirada Sí, pedagógica. Y me parece espectacular porque muchas veces se dice que ser docente todavía es enseñar las notas que van. No, no. no, O sea, es los lo que de no, menos. claro, exactamente, lo que está en la partitura ya está, pero quiero decir, ¿cómo llevo ese contenido a una experiencia integral de varios días con una secuencia progresiva para que justamente en el primer día no me quede como con un fracaso Exacto. Sí, sí, estratosférico, sino que lo claro. viva con disfrute? Eso es responsabilidad pedagógica. Y creo que lo ejemplificaste espectacular, Lucy. Sí, te lo juro, y de hecho pensé mucho en ti esa semana, que de hecho hablamos un poquito antes, pero después ya no hablamos, y dije, es que es eso, o sea, todo se resuelve solo, porque no es que nos quebramos la cabeza, fue llegar ahí y le dijimos, Dios santo, el más chiquito tiene 9 y la señora tiene 65, y entonces Claro, ahí ya era, ok, ¿cómo resolvemos rápido? Ok, eso. pum, dividimos y hacemos al final esto, ok, pum, 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 y fueron como 3 horas cada día, o sea, ni siquiera fue tanto, y el último día hicimos el concierto y se la pasaron increíble. Entonces eso fue lo mejor, que se divirtieron, no fue un sufrimiento y no fue de que, ay, tengo que tocar. No, y no era que estudiaban en su casa, el reto era hacerlo ahí. O sea, no que se llevaran a sus casas en la tarea, sino Qué era bien. resolverlo ahí y tocarlo como salga, pero Y con todo lo que aprendieron esos días, ¿no? eso, y esta espontaneidad de poder Exacto, resolver, creo que también te lo da la experiencia que estás diciendo, que eran dos totalmente. colegas que tienen experiencia multicultural, Sí, bagaje, conocimiento de un poquito de mundo, levantando la cabeza y viendo, bueno, ¿cómo resuelvo con lo que tengo? exacto, Y en función de el objetivo final, que es, ¿qué es lo que quiero lograr? Si yo no me hago estas exacto, preguntas y mirar un poquito el global, pedagógicamente se me cae a pedazos toda la propuesta. todo. Sí, ese era el riesgo. Sos músico clásico y cada vez que escuchas la palabra concierto,
un escalofrío te atraviesa en todo el cuerpo? No voy a ser capaz, no estoy a la altura. ¿Qué dirán de mí? Son algunos de esos pensamientos que aparecen una y otra vez en tu mente. Quiero decirte que he creado un audio training gratuito para ayudarte con los síntomas de tu propio miedo escénico. Haz clic en el enlace y libera todo tu potencial. En esta experiencia, porque estuviste de vacaciones acá, septiembre, octubre, miento, julio, agosto y septiembre, son las Sí. vacaciones de acá europeas y creo en México también, ¿no? Sí, en Estamos, México se empieza la 2 de agosto, se empieza un ahí poquito está. antes, pero Bueno, pero que estabas de vacaciones, yendo y viniendo de un sí. lado al otro. Y vamos a adentrarnos un poquito acá en el duelo migratorio. Ujú. Como persona, como músico y como profe, ¿qué se mueve cuando nos movemos en el globo terráqueo y volvemos a casa? Se mueven muchas cosas, yo que se mueve todo porque ya desde que aterrizas allá dices, pues es mi casa. O sea, ves Es, la gente, ves el trato, ves y valoras muchas cosas que no veías. Yo me quedo con eso. O sea, de verdad que valoras hasta un buenos días, señorita, de alguien que te ve en el aeropuerto, en donde sea, un taxista, un lo que sea, que aquí no encuentras. Ya ahí sí, como persona dices, ay, lástima que otras cosas no funcionan porque el sí, lado es humano que está, eso ¿no? te iba a decir, ¿no? El latino saluda, abraza, te da Totalmente, sí, buen día porque es gratis decir buen día. exacto, porque es gratis, sí. Y sin conocerte, ¿cómo estás? Y Sí, dices eso sí. jamás, Y ¿no? creo que en la multiculturalidad por ahí se elogia tantas cosas, pero creo que este es el lado B que no se habla tanto, por eso vamos a meternos un poquito, que tiene que ver con el duelo migratorio, el proceso migratorio, que tiene varias etapas. El que lo quiera googlear, hay un máster especializado en psicología migratoria y nosotras podríamos decir que ya hemos pasado prácticamente todas las etapas, pero hay Sí. un sinsabor que se va a quedar por la parte identitaria. Yo como argentina, vos como mexicana. ¿Qué sentís de esos procesos que has vivido? ¿Cuál es el que se ha quedado como eh, fijo, como identitario tuyo dentro de tu ser músico, persona y profesional? Fíjate que yo también soy una persona que no soy muy nostálgica en ese sentido, o sea, de decir, ay, quiero ir a México a comerme unos tacos o extraño a mi familia. No, obviamente que sí, ¿no? Llegan esos momentos donde dices, ay, qué bonito sería estar, no sé, o en una Navidad o cosas así, obvio que extrañas. Ujú. Pero me adapto y voy adelante, o sea, no pasa nada. Pero en muchas, sobre todo en el lado humano, porque en lo demás, por ejemplo, como músico, como didacta, ves muchas cosas aquí que te siguen impresionando. No sé si a ti te pasa. Entonces, ya nada más por eso vale la pena el Sí, seguir. Y no estoy diciendo que allá no, ¿no? Pero es diferente. Y aquí todos los días ves una cosa nueva que puedes implementar o algo que digas que te sorprenda, sí. ¿no? O que encuentras una infinidad de conciertos por todos lados, o de cine, o de muestras de pintura, no sé, en cuestión de arte, por todos lados, ¿no? Y tienes Sí, acceso a diferentes, estamos bien cerquita de todos los países, ¿no? Entonces es muy fácil ir de un lado a otro y aprender algo y regresar, que te explota la cabeza y dices, no es posible. sí, sí, tanto México como Argentina son países enormes Enormes, en longitud. ya eso, exacto, son enormes, Y acá es enormes, cierto que a nada, a muy poquito estás pasando la frontera con otro país sí, y es todo muy accesible. Quiero decir, yo acá estoy a 2 horas para arriba y estoy en Francia. estás en Eh, Francia, entonces estoy para 4 horas para el otro lado y ya estoy en Italia. Quiero decir, está todo muy sí, muy cerca. cerca, sí. En México haces muchas horas de carretera de ruta y seguís en Y no México. sales del mismo estado, sí, en donde Claro. mismo, Dios. Sí, Sí, es cierto que creo que eso lo compartimos un poco, ¿no? Que cuando uno vuelve
diría, tenemos tanto para mejorar y para Bueno, resolver, ¿por qué no se usan los recursos para lo que se tiene que usar? sí, Y por el otro lado, a nivel de perspectiva pedagógica, siento que acá el centro está en que el estudiante debe resolver y el centro del conocimiento sigue estando en el docente. Quizás del sí, otro lado está más esta parte social, porque no nos queda otra, faltan tantas mm, cosas que el centro es el humano, el porque vos no humano, podés darle una cantidad de contenido a una persona que come una o dos veces, una vez al día, por ejemplo, ¿no? totalmente, Entonces el rol docente cambia, es un rol sí, que tiene que tener una mirada sociocultural, una perspectiva psicológica y velar por el bienestar en general, en lo posible, de ese niño, de ese infante. Acá quizás, totalmente, decime si lo compartís, creo que de como acuerdo, están saldadas todas las necesidades básicas, se da por obvio que el chico tiene que estudiar. de acuerdo totalmente. Entonces ahí tenemos como una diferencia notoria y nos hace a nosotros como docentes con otros ojos. Creo que Sí, totalmente, si traemos es el verdad. bagaje sociocultural y barra psicológico de alguna mirada, perspectiva con pedagogía y le sumamos las destrezas instrumentales, se hace un win-win por todas partes. Por todas partes. Y eso es lo que nos falta ya, pero habiendo un desequilibrio, ¿no? Y una desigualdad en todos lados, no, Sí, no puedes aportar de la misma manera, pero total. pues bueno, así es. Y me parece interesante pensar esto a nivel cultural, todo esto que estamos comentando, más el proceso del duelo migratorio, viéndolo como profe. ¿Qué te ha pasado en el aula? ¿Tenés alguna anécdota que quieras contar? No sé, viendo que, no sé, vino un estudiante joven de otro país, de otro lugar, y estaba atravesando un poco este duelo migratorio. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Alguna anécdota de ese tipo tenés? Fíjate que, por ejemplo, a mí me ha pasado que, por ejemplo, los que vienen más, los orientales, chinos o así, ellos, para ellos no hay diferencia, no pasa nada en donde sea, trabajan igual. Los latinos son los que le echan más ganas de todos, porque es lo mismo, venimos de mucha dificultad, venimos siempre de atrás, de batallar, de... Entonces, para ellos batallar, no dormir, no comer, no pasa nada, que no es que sea correcto, pero venimos de esa cultura, ¿no? Si no como, no pasa nada, pero tengo que estudiar porque luego tengo la clase, no sé, a Sí, las 6. Eso el europeo jamás en la vida. Ellos a la una están comiendo su panino y ya, no les importa nada más. Pero porque durmieron, porque comieron, por, ¿no? Todo lo demás. Entonces, me pasó algo el año anterior con una ujú, alumna de Paraguay. Tiene más de 30 años y ella es arquitecto, estudió arquitectura en Paraguay, en Asunción, y llegó a Calabria porque su sueño era ser guitarrista, pero sus papás no se lo permitieron cuando era joven, ¿no? Era, me das el título de una carrera y haces lo que quieras. Entonces, pues, como sabes, eso es algo muy común, ¿no? sí, De aquel lado del charco, y pues aquí eso no lo ves jamás. Aquí haz lo que quieras. ¿Quieres ser nadador? Vas a nadar y vete a la alberca, sí. ¿no? Pero pues allá no se puede. Entonces ella llegó y como no pudo entrar al conservatorio que le quedaba más cerca, y ella venía de ceros, o sea, ella aprendió en YouTube a hacer Wow. acordes y cosas así. Nunca tuvo un maestro, nada. Llega y estudió otro trienio, pero para poder sacar el permiso de soyorno, porque el permiso de estadía es otro problema que, ¿no? Al cual nos enfrentamos los que no somos europeos, Sí, déjame hacer un los paréntesis. extracomunitarios. Sí, Déjame hacer un paréntesis porque ahí también radica la diferencia entre las posibilidades migratorias de las personas que pueden acceder a una doble ciudadanía, que quiere decir una ciudadanía europea y tener una residencia estable, y por el ujú, otro lado, personas que no pueden acceder a una doble ciudadanía y que están, entre comillas, atadas a los tiempos de una visa y la renovación totalmente. de la misma.
que eso obviamente afecta a un estado emocional, porque cada vez que se acerca esa fecha de vencimiento, es Es un obvio estrés que terrible. el estrés y el estado de supervivencia, o sea, necesito volver a sobrevivir acá, y eso se vuelve a disparar. Y digo, se Exacto. vuelve porque es un proceso que reinicia cada vez que vuelve a empezar, o sea, que se da la fecha. Y eso solamente lo entiende persona migrante en esas condiciones. Exactamente. Qué bueno que que tocaste ese punto, porque de verdad que eso puede ser un problema, porque eso al final te quita cualquier motivación que tengas, cualquier aspiración, porque ya ahorita cada que se acerque esa fecha es sobrevivir. ¿Cómo? Exacto. No sé, pero tengo que sobrevivir y tengo que entregar los papeles correctos para que me den el permiso por un año y es una constante repetición. Y en el Y músico afecta directamente a la parte de ansiedad. Y digo esto claro, porque es una de las sí, cosas que nos sorprendió en el proceso de investigación, que hay una sección que vamos a seguir investigando, esto es proyecto para el año que viene, sobre la sección migratoria. Claro, al haber participado personas de 20 países diferentes en habla hispana, hay una variable migratoria por estrés. Y acá esto sí dispara el miedo escénico, pero no es directo por el tema de musical, sino por una incidencia personal. Y esto lo digo acá porque proyecto para el año que viene voy a empezar esa parte de la investigación, pero está constatado, o sea, tenemos un sí, antecedente que no teníamos antes porque no hay investigaciones al respecto. Y esto es una no hay nada, no variable. hay quien te ayude, no hay nada. Aprovecho esta pausa para contarte que si sos músico académico y los temblores, la sudoración y todos esos pensamientos rumiantes te impiden compartir con el mundo ese gran nivel que tenés, te cuento que el programa Lidera tu escenario emocional te ayudará a integrar gestión emocional, la visión artística y el liderazgo escénico del intérprete. Mentalidad, estrategia y acción para que logres compartir con el mundo ese nivel musical que sabes que llevas dentro. Más información en ayellencorrea.com. Cerrado el No, paréntesis. Vino esta chica de Paraguay, viene empezó a esta chica estudiar de con Paraguay. vos. ¿Y qué pasó? No, todavía no. Llega de Paraguay, se va a Calabria hace tres Ah, años para tener ese permiso por 3 años, ¿no? O sea, para sí. poder renovarlo. Hasta que dio el paso y se fue a Pisa. Ella vive en Pisa. Y se metió a estudiar otro trienio en Pisa, otra trienal, para poder continuar a tener ese permiso de historia del arte o no sé qué. Y se pudo inscribir en el conservatorio aquí. Bien. Está haciendo el curso base, pero pues poco a poco, ¿no? Pero son las ganas. Y ella trabaja todos los días en el McDonald's, todos los días de 4 de la mañana a 9 de la mañana. Y ella va a la universidad y viene al conservatorio. O sea, esas son cosas que dices, es ganas, eso, tienes ganas de salir adelante, de hacer lo que quieras. Eso no cualquiera, no cualquiera. Y por otro lado, por ejemplo, ves, el año pasado me tocó trabajar en una escuela secundaria y ves, pues hay gente de todas las religiones, ¿no? Y de todo el mundo ahí juntos. Y vienen de muchos lados, muchas personas extracomunitarias y de todos lados. Y llega una niña, llega el concierto de Navidad y luego le dijimos, no, pues mañana vienen todos vestiditos de blanco y no sé qué. Y luego dijo, no, yo no vengo. Y como, ¿pero por qué? No, porque soy mormón. Ok, o sea, eso lo tienes que respetar. Y son cosas, pero son cosas que a lo mejor no piensas en eso, ¿no? Y te llegan y es como, ok, y hay que respetar, Exacto, y hay que exactamente. respetar. Y lo Eh, que me llamó la atención fue que nadie, o sea, de sus compañeros, que eso si hubiera sido en México, bueno, pero le avientan tomates y le avientan de todo, perdón, pero sí. Es verdad. No, nadie dijo nada. Nadie. Fue así de, yo mañana no vengo porque yo no festejo Navidad y no puedo asistir. Y fue como, ¿por qué? No, por cuestiones religiosas. Ok, Y pero ya nadie está. hizo nada, nadie se rió, nadie nada. Y yo solo pensé, si esto hubiera sido del otro lado del mundo, esa pobre niña, no. Sí, me hiciste acordar las veces que yo daba clases en primaria, que claro, el abanderado pasaba todos los días y siempre tocaba, claro,
el que sacaba las mejores notas más de una Sí, era vez el de la era bandera. evangelista o Eh, evangelista o de otra religión que sí, sí. no se vinculan con los elementos patrios y decir, bueno, te tocaría a vos, pero en realidad Sí, como vos no vas por la religión, te toca fulanito. Y explicar sí. esa situación, claro, las primeras veces era motivo de o de risa o de curiosidad, como estás diciendo, Claro, pero no porque no de es maldad, es silencio, curiosidad. claro, no de silencio No, y estar como, no, acá no pasa nada, sino curiosidad o risa. No es como, sí, exacto. sí, es una reacción Yo creo que diferente. yo era la persona más curiosa y yo me quería reír, pero ¿por Claro, qué? ¿De dónde salió? ¿Por qué claro, no? claro. Y no, nadie, todos así, pues, bueno, como ella no viene, tú te sientas aquí, tú aquí. Nadie dijo nada. Sí, y sabes que sumando a esto, desde el lado de la experiencia como músico, a mí me pasó que estando de directora coral ahí en Italia, claro, hay que ir a hacer la misa de Navidad. En Navidad, yo Sí, dije, ¿el qué? Sí, Navidad sí, es en tu casa, o sea, no es en la exacto. iglesia. Y esto es una diferencia cultural, yendo, Sí, antes de brindar, claro. yendo a preparar todo para dar el concierto de Navidad en la iglesia. Claro, nace el niño Jesús, católicos, entonces Pues sí, hay pero que en tu casa, ¿no? recibirlo. Y yo Eh, dije, es la primera vez en mi vida que paso una Navidad, en vez de estar haciendo chin chin con el champán en mi casa, estoy nada. dirigiendo el coro en la iglesia. Sí, Esto también es es correcto. diferencia También, cultural. sí, claro, totalmente. Me encantó todo esto que estuviste contando. Y para cerrar, quisiera que nos cuentes acá, que estamos de charla, pero nos están escuchando acá en el detrás de las partituras muy atentamente. Me imagino que si llegaste hasta acá es porque te interesó el tema y te agradecemos que hayas llegado hasta acá. Pero quisiera que nos cierres luz con qué cosas te han nutrido como docente estas experiencias multiculturales. O sea, algo que digas yo de acá, esto no lo cambiaría por nada porque me permitió hacer tal cosa. Y ¿por qué recomendarías tener estos tipos de experiencias en general de otras culturas? Yo creo que dejando a un lado el músico, el didacta, el profesor, lo que sea, es como ser humano. Como ser humano te nutres de todo lo que a lo mejor no tuviste o no viviste o todo lo que no somos del otro lado, ¿no? Y llegas aquí y es sorprendente, o sea, es increíble eso, el sorprenderte todos los días y al aprender cosas nuevas que obviamente puedes aplicar en nuestro trabajo, digamos, ¿no? Que es el enseñar. Pero yo creo que es eso, como ser humano, todo lo que he tenido que pasar, que han sido muchas más dificultades que otra cosa, pero el hoy voltear hacia atrás y decir, es posible. O sea, sí, a lo mejor batallé mucho, a lo mejor mis prioridades cambiaron, como te decía en un inicio. Yo vine aquí a tocar y después me di cuenta que iba por otro lado y estoy perfectamente convencida de la decisión y por algo llegué hasta aquí, por algo mis prioridades cambiaron, pero hubo un momento donde ni siquiera la docencia fue la prioridad una, era sobrevivir y era ver qué se va a comer mañana y a ver si puedo pagar la renta este mes y a ver, y así. Pero todo pasa. Pero si yo no hubiera salido, ¿qué, lo que me decías al principio, ¿no? ¿Qué estuvieras haciendo? O cómo estarías enseñando? No lo sé y no lo quiero saber, porque yo solo sé que me faltaba mucho por conocer, ¿no? Por ver, por aprender de los demás. Y cada experiencia vivida aquí ha valido la pena. Hasta ir a enseñar de aquí a Piacenza y viajar 6 horas de ida y luego dar 5 horas de clase y luego regresar y a veces no llegaba a mi casa porque no había trenes y era quedarte en la estación a dormir. Y eso fueron 3 años así. Pero no lo cambias por nada, porque hoy sí te digo, ni aunque me pagues el doble lo hago, piano, ya la edad ya no da. Pero en aquel entonces sí, fue aprender mucho de esas personas, de los viajes, conocer gente en el tren y ver gente que a lo mejor está 1000 veces peor que yo y Sí, decir, pues no, aquí no te quejas y sí, vamos para adelante. Y yo creo que ya después, y todo lo demás
una consecuencia, ¿no? De lo que vives como persona y de todo lo que te nutre. Y yo creo que sí no cambiaría absolutamente nada. Pero un consejo para la gente que quiere venir a Europa: no vengan por favor sin dinero y o sea, no que sean ricos y vengan con millones, no, pero busquen becas, sobre todo eso, busquen apoyos. Hay por todos lados, es simplemente buscar. Sí. Por medio de gobierno, por empresas privadas, no sé, pero no den el salto sin venir preparados económicamente, porque ahí es donde las prioridades cambian y a veces no tiene que ser así, pero es simplemente una desinformación que a veces no llega la información y tú te vienes y te avientas y sales adelante. Sí, Porque o sales llega adelante, por pero partes por el tema de sí, la idealización. Esta claro, mirada, lo digo siempre a mi pesar, esta mirada eurocentrista que tenemos, que será herencia de conquista o como será por la historia, pero quiero decir, tenemos sí, que empezar a pensar que si queremos nutrirnos y poder seguir aprendiendo, las necesidades básicas tienen que estar cubiertas. tienen que estar, es Y, básico, de acuerdo, y no todo lo que brilla es oro. Acá también no, hay que remarla, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que dedicarse. No por venir a Europa todo es mejor, sino tiene sus luces y para sus nada, sombras. Y el tema de la reglamentación, como estábamos diciendo, los permisos de residencia, permisos de soyorno sí, o lo que sea, según el país, porque estamos hablando de Italia, España, que son los más amigables con este tema, sí, pero si te vas a Suiza, Suecia, bueno, Alemania, son más otros Alemania, pues el idioma, protocolos. muchas cosas, ¿no? Y Uh-huh. eso es lo que iba a decir. La barrera idiomática, hay que venir hablando el idioma al país que voy. O sea, ¿cómo voy a llegar a Sí. Alemania sin hablar alemán? ¿No? Y Digo, allá sí tienes un límite de tiempo, porque si no lo hablas, pues te regresan a tu casa. es que no te puedes comunicar. Yo digo siempre lo mismo. No, Vas al supermercado y por un elemento básico, ¿cómo compras papel higiénico? Por es el una cosa, paquete. Es sí, caro. sí, Pero vas a ir a hacer el protocolo de permiso de permiso de residencia sí, y te tenés que no, no poder se defender puede, en el idioma. claro, Entonces, claro. esto entra de estos esfuerzos que estás diciendo. No, nunca está de más mencionar estas No, cosas. por favor, porque a veces no se piensa en eso, porque nadie te lo dice y es como, ay, sí, es muy bonito, vete a Suiza. ¿Y cómo? No, hay que ir preparados, hay que investigar con tiempo, Sí, saber qué idioma se habla para irlo aprendiendo, a ver cuánto dinero voy a necesitar y pedir apoyos, moverse, pero es obviamente recomendable al 100%. No es por el hecho de quedarse a vivir en otro lado, pueden regresar, es más, claro. yo creo que eso es mucho más, tiene un valor de más, yo creo, el después de estar viviendo en un lugar donde a lo mejor como calidad de vida es mucho más alta, pero el decir yo regreso y llevo a mi país lo que aprendí, eso es de aplaudir Absolutamente. totalmente, pero hay que vivir la experiencia de salir de casa y de salir de la comodidad y de salir de, ay, en mi casa mi papá me dio un carro y mi mamá me dio mi casa y aquí nadie te da nada. Es que somos un NN y Exacto. eso es complejo de base. Así Sí, es. Así que por eso tejer redes es lo que nos sostienen entre los así es, emigrantes, entre los colegas y entre las personas, por supuesto, sobre todo eso. Gracias, así es. Lucy. Gracias Gracias a ti. enormes por estar acá y compartir toda tu experiencia y tu conocimiento. Y gracias a vos que estás del otro lado, acá en el detrás de las partituras. Si te gustó, compartí. Y así llegamos a más personas. Gracias, Lucía. Gracias, Taye, un abrazo. Hasta la próxima. Te cuento que me encontrás en ayelencorrea.com. Ahí vas a descubrir cada uno de los espacios que creé exclusivamente para vos. ¡Hasta la próxima!